Hey coders, ¿cómo están? El día de hoy les voy a enseñar cómo crear una aplicación de consola de Python que nos permita poder hacer operaciones de guardado de datos, listado de datos desde un archivo JSON. Es decir, vamos a tener una aplicación que se va a llamar cli.py y cuando yo doy un enter vamos a tener opciones. Por ejemplo, puedo listar usuarios, puedo listar un único usuario, actualizar usuarios, crear un nuevo usuario o eliminarlo. De hecho también tenemos comandos --help para que nos ayude con todos los comandos que podemos ver, que en realidad sería lo mismo que acabamos de ver. Ahora, si nosotros queremos listar todos los usuarios que yo tengo, pues puedo decirle python cli.py y puedo colocar el comando users y allí están todos los usuarios que tengo guardados en un archivo JSON. De hecho, si yo vengo aquí en el archivo, vamos a ver que aquí están todos los datos que se van guardando, ¿ok? Luego también puedo crear un nuevo usuario, le digo new y si doy un enter me dice que requiere por lo menos un nombre, ¿ok? Entonces le digo un nombre, vamos a colocarle por ejemplo María, vamos a colocarle un last name que sea por ejemplo, vamos a colocarle Pérez, voy a dar un enter y aquí me dice que se ha creado un nuevo usuario con ID 5. Esto quiere decir que si vengo aquí en el JSON, vamos a venir aquí en el archivo JSON, hay un nuevo usuario con ID 5 con nombre María y last name Pérez. Ahora, si yo quiero buscar tan solo de todos un único usuario, le digo dame el usuario 1 y me da el usuario 1 o el usuario 5 que acabamos de crear. O si busco un usuario que no existe, por ejemplo el usuario 100, me dice que el usuario con ese ID no fue encontrado. Ahora, si quiero eliminar, por ejemplo le digo python cli.py, le digo aquí delete y le doy el ID que quiero eliminar. Por ejemplo, le digo quiero eliminar el usuario 5 y me dice que el usuario 5 con ID fue eliminado satisfactoriamente. Pero si lo quiero volver a eliminar, doy un enter, me dice que ya no fue encontrado porque como ya lo había quitado. De hecho, si abrimos aquí el archivo JSON pueden ver que ya no está el usuario 5. O también puedo eliminar el usuario 1 por ejemplo y se va el usuario 1. O si quiero actualizar algo, por ejemplo le digo quiero ver todos los usuarios. Ahí están todos los usuarios. Entonces por ejemplo aquí no quiero que sea María, sino vamos a llamarle Marta por ejemplo. Entonces aquí le digo quiero actualizar el usuario 2 y el nombre quiero que sea Marta. Entonces doy un enter y me dice que fue actualizado satisfactoriamente. Lo que quiere decir que si yo vuelvo a listar todos los usuarios, allí vamos a ver que ahora el nombre fue cambiado. E incluso aquí también se guardó en el archivo JSON. Es decir, el archivo JSON va a servir como nuestra base de datos para nuestro pequeño programa de consola. Este es un programa bastante sencillo, es para todas aquellas personas que ya han trabajado con las bases de Python. Si ya has estudiado Python, ya sabes que es un módulo, ya sabes cómo llamar una función, ya sabes cómo leer un archivo y ahora quieres crear un ejemplo práctico que incluso puedes usar en tu día a día. Pues en este ejemplo vamos a crear una aplicación de consola bastante sencilla que va a poner todo eso en práctica. Así que si les interesa, pues vamos a empezar. Muy bien, vamos a empezar. Lo primero que voy a hacer es crear un proyecto nuevo. Aquí en mi escritorio voy a crear una nueva carpeta que en mi caso voy a llamar python-click-tutorial. Click va a ser el módulo que nos va a permitir poder recibir comandos y parámetros desde consola. Es decir, podríamos hacerlo nosotros mismos, pero bueno, este módulo lo simplifica bastante y hace que el código se vea mucho más limpio. Entonces, en este caso vamos a crear primero un archivo que se llame, por ejemplo, cli.py. Cli, para el que no sabe, es básicamente un abreviado de Common Line Interface o básicamente una aplicación de consola. Y vamos a empezar a crear ahora nuestro código. De momento simplemente vamos a escribir un print con un hello world o algo, ¿okay? Y simplemente para ejecutarlo, ya saben, tienen que abrir una terminal y ejecutar el comando python cli.py y dan un enter y ahí van a ver el hello world. Ok, ahora en nuestro caso vamos a estar utilizando este módulo que les menciono y sería bueno tener un entorno virtual. Así que lo que podríamos hacer es crear un entorno virtual con Python primero, le digo python-m bnb y el módulo que voy a estar utilizando también va a ser bnb. Ok, bnb es un paquete que nos permite crear entornos virtuales o mejor dicho, aislar este proyecto con sus dependencias de otros posibles proyectos a futuro. Damos un enter. Y esto va a crear un entorno virtual. Aquí me dice que ha detectado uno. Si queremos seleccionarlo, vamos a darle que sí, ¿ok? Y esto lo único que nos va a hacer es que ahora estamos dentro del entorno virtual, ¿ok? De hecho, ahora si nosotros vemos aquí hay carpetas y demás, pero bueno, no importa porque al final es lo mismo. Entonces vamos a instalar aquí el módulo. Vamos a instalar pip install, se llama click el módulo, ¿ok? Entonces esto va a instalarlo en este entorno virtual. Y de hecho aquí no lo he instalado en el entorno virtual porque tenía que abrir uno nuevo. Okay. Aquí si estoy dentro del entorno virtual pueden ver la diferencia. En uno no dice BNB y en el otro sí. Okay. Bueno, vamos a cerrar la anterior. Ahora sí de nuevo voy a decir pip install click. Y ya con esto lo instalaría en el entorno virtual que acabo de crear.
Listo, entonces una vez estamos instalando el módulo, vamos a requerirlo. Entonces aquí arriba voy a decirle quiero que importes click. Y una vez lo requiero, aquí debajo simplemente puedo empezar a crear distintos comandos. De hecho, los comandos que nosotros vamos a crear va a ser para poder crear un nuevo usuario, para poder listar usuarios, un solo usuario, actualizar y eliminar. Entonces vamos a hacer las típicas operaciones. De momento, de hecho, vamos a hacer lo siguiente. Le voy a decir si name es igual a main. Ok, que esta es la forma típica de decir si este es el archivo, el módulo principal. Pues nosotros vamos a colocarle aquí que simplemente ejecute el módulo de click. Ahora, click necesita ser inicializado en algún lugar. Entonces lo que voy a hacer aquí es definir una función llamada cli. Y esa función cli lo único que va a hacer es ejecutar nada. Y va a ejecutar en este caso esta función. ¿Okay? Entonces si yo ejecuto esto y simplemente le digo python cli.py y doy un enter, pueden ver que no pasa nada, ¿ok? Pero ahora le voy a decir que esta función va a venir desde este módulo o va a estar decorada con el módulo click.group, ¿ok? Y si yo ejecuto, de momento pueden ver que ahora aparecen unas opciones como si fuera un programa de consola. Pueden ver que dice, puedes usar click.py con options, comas y argumentos. Y las opciones también tienen una opción --help. De hecho, si yo escribo --help, vamos a ver que simplemente me muestra lo mismo, ¿ok? Entonces, de esta forma nosotros ya tenemos una aplicación de consola. Ahora vamos a ir creando los comandos. El primer comando que voy a crear va a ser la forma en la que yo voy a poder leer un archivo JSON. En este CLI nosotros necesitamos almacenar datos en algún lugar. Entonces hay muchas formas de almacenar datos, base de datos, archivos y demás. La forma que vamos a estar utilizando en el día de hoy va a ser un archivo JSON. Entonces vamos a crear aquí data.json y aquí vamos a crear algunos datos. Por ejemplo, un arreglo o un array o una lista en Python. Y lo que vamos a hacer aquí es que vamos a crear un objeto. Este objeto va a tener una propiedad ID con un valor 1, por ejemplo. Vamos a colocarle en número. Un name, el nombre de un usuario. Vamos a colocarle fast, por ejemplo. Y un last name que contenga el apellido de un usuario. Vamos a colocarle test. ¿Ok? Y esto de aquí vamos a copiarlo unas 2 veces más. ¿Ok? De hecho, simplemente cambiando el contenido. Aquí, por ejemplo, vamos a colocar otro usuario que se llamaría Pérez, por ejemplo. ¿Ok? Y aquí el último va a ser, por ejemplo, Juan Pérez, por ejemplo. Listo, entonces de esta forma tenemos 3 usuarios en un arreglo. Esto al final ustedes dirán, bueno, ¿por qué un JSON? En realidad no tiene que ser un JSON, puede ser un CSV, puede ser un Excel, puede ser cualquier tipo de archivo. Pero los formatos JSON pueden ver que es bastante fácil de leerlo y es una buena idea colocarlos de esta forma porque nos permite poder saber qué datos les pertenecen a un usuario, qué datos a otro y así. ¿Ok? Ahora, para poder leer esto vamos a crear un comando especial. Entonces voy a decirle aquí, voy a crear un comando de CLI. Y CLI tiene un decorador llamado command. Y command aquí yo lo ejecuto y adentro, o mejor dicho debajo, vamos a colocar una función con un nombre. En mi caso voy a crear una función que se llame por ejemplo users. Este comando users lo que va a hacer es que va a leer el archivo JSON. Ahora, para poder leer datos en formato JSON, nosotros tenemos que leer un archivo, convertirlo a un dato de estructura de datos de Python y así. Entonces, como van a ser operaciones muy típicas para este ejemplo, vamos a crear un archivo adicional que vamos a llamar en nuestro caso JSON Manager, por ejemplo. No tiene que llamarse así, pueden llamarle de cualquier otra forma. Y lo que vamos a hacer aquí es crear 2 funciones. Una función que nos va a permitir leer un JSON. Ok, esto es cuando nosotros queremos leer el archivo. Y otra función que se va a llamar write.json, que es cuando nosotros queremos empezar a, digamos, colocar datos dentro del archivo, alterar el archivo, modificarlo. Entonces, para poder hacer eso, en Python ya tiene un módulo llamado JSON, que nos permite poder leer archivos y demás. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es decirle que cuando nosotros ejecutemos read.json, de hecho aquí voy a colocarle pass para que no se ejecute este. Cuando vamos a ejecutar el read.json, nosotros vamos a leer con el módulo los datos, pero para poder leerlo, él tiene también un módulo llamado OS. Y de OS le voy a decir, vamos a acceder a la ruta y vamos a comprobar que exista primero el archivo que se llame, por ejemplo, data.json. ¿Ok? Entonces, esto va a traer el archivo. Para comprobar si existe o no, puedo decirle al inicio if not. Entonces le digo, si no existe este archivo, entonces quiero que coloques o crees el archivo por mí. Entonces aquí voy a colocarle with open y vamos a llamarle a este archivo. Le digo, el archivo se va a llamar data.json y vas a escribir, en este caso, con los permisos de escritura. Y vas a colocarle con un alias de f, por ejemplo, que ese es el archivo, el file. Y bueno, el contenido adentro, simplemente voy a decirle que va a ser un JSON. Entonces voy a decirle json.done y voy a colocarle aquí un arreglo
ya que si no hay datos, lo que él va a hacer es que va a hacer esto. Él va a crear el archivo data.json y va a crear un arreglo vacío, de esta forma, ¿ok? Entonces aquí le digo, vas a colocar un arreglo vacío y luego vas a hacerlo dentro de este archivo file. Y listo. Ahora, ¿qué pasa si sí encontró el archivo? Bueno, si sí lo encontró, no quiero que lo crees, sino que leas. Entonces aquí voy a decirle, si caso contrario, si lo leíste, vas a colocarle aquí with open y vas a colocarle data.json y aquí vas a utilizar los permisos de lectura, read, con el nombre, vamos a colocarle un alias df y voy a decirle que utilizando json.load va a leer el archivo que acaba de encontrar y esto va a ser los datos. Estos datos son los que va a retornar. Y listo. ¿Esto qué hace? Que cuando yo llame el read.json, si no existe, él va a crearlo, va a colocar un arreglo vacío y lo va a retornar. Caso contrario, si no, él lo que va a hacer es leer simplemente el archivo y ya estaría. ¿Ok? Entonces con esto podemos utilizarlo aquí. Le digo, vas a importar mi archivo JSON Manager. Y aquí nosotros vamos a decirle, cuando ejecute su usuario, nosotros tenemos que ejecutar nuestra función de lectura. Entonces vamos a decirle de JSON Manager. Vamos a utilizar el read.json y este nos va a dar los datos. De hecho, de momento puedo imprimirlos por consola, simplemente le digo imprime data y ya estaría. Entonces si yo ejecuto nuevamente python cli.py, van a ver que bueno, en este caso ya ha aparecido un py-cache, pero bueno, vamos a ejecutarlo y pueden ver que no pasa nada. Ok, aquí el asunto de que no aparezca el comando es porque aquí le hemos colocado después del if name. Entonces voy a colocarlo antes, voy a guardarlo y voy a volver a ejecutarlo. Y pueden ver que ahora tengo un comando que se llama users. Ok, entonces puedo decirle lo mismo python cli-users. Y en este caso me dice que no encuentra el comando. Porque bueno, aquí con estos comandos que he ejecutado simplemente es de esta forma. Ok, users y ya está. Y bueno, lo que tenemos aquí es básicamente la lista impresa de los datos. Pero bueno, aquí no lo estamos recorriendo, solo estamos imprimiendo el dato directamente por consola. Entonces lo que podemos hacer es decirle, ok, dato ya sé que es un arreglo. Entonces cuando recibas este arreglo vamos a recorrerlo uno a uno. Para poder hacerlo aquí le digo for user in data. De hecho aquí también podría llamarle users. Entonces voy a colocarle por un usuario en el arreglo de usuarios. Vamos a estar recorriendo o imprimiendo uno a uno. Entonces para eso voy a utilizar un sprint. Y aquí voy a colocarle del usuario. Por ejemplo, primero quiero colocar su ID. Ok. Luego voy a colocarle un guión. Vamos a colocarle también el dato del nombre del usuario, que sería user name, por ejemplo. Y finalmente lo que sería el user last name. Entonces vamos a colocarle aquí user last name. Listo, vamos a verlo. Ejecutamos nuevamente python cli users. Y bueno, aquí tengo un asunto. Vamos a ver cuál es el tema. Voy a ver los datos. ID, name y last name. Ah, es que aquí es user en singular. Ok. Listo, es el recorrido de cada uno. Vamos a ejecutarlo. Y claro, de momento aquí no vemos nada porque el F no está imprimiendo nada. Entonces vamos a colocar todo esto dentro de un print. Y vamos a colocarlo por aquí. Vamos a cerrarlo. Y vamos a guardarlo. Entonces si yo ejecuto, pueden ver que ahora aparecen todos los usuarios listados. ¿Ok? Listo, entonces de esta forma ya estamos leyendo los datos. Ahora vamos a crear. Para crear nosotros tenemos que colocar una función que reciba parámetros. Entonces en este caso voy a crear aquí otra función. Esa función se va a llamar new. Y esa función new lo que va a hacer es que también va a estar decorado con un cli.comment. Y vamos a recibir los siguientes datos. Primero, nosotros para poder crear un dato vamos a aceptar lo que serían opciones. Es decir, cuando escriban aquí en la consola, por ejemplo, python cli.py, esta es la ejecución del script. Luego yo voy a decir, cuando ejecuten new, van a tener que pasarme los datos. Es decir, _name, por ejemplo, sería el nombre de una persona. Por ejemplo, José, supongamos. _last name sería el apellido de esa persona. ¿Ok? Entonces eso tenemos que definirlo aquí. Yo le digo, cli va a tener también opciones. ¿Ok? Las opciones que nosotros, de hecho es click, va a tener option. Y la primera opción que nosotros vamos a recibir va a ser un name. Y aquí nosotros podemos colocarle parámetros como que si es requerido, por ejemplo. Le digo, esto es requerido para que funcione. Y en la ayuda nosotros le podemos colocar un texto. Le podemos decir, este va a ser el nombre del usuario, por ejemplo. ¿Ok? Luego también lo mismo para el last name. Este es el apellido del usuario, también es requerido. Y se pasa con _last name. Entonces, ¿cómo se reciben estos parámetros? Bueno, cuando se ejecutan, nosotros vamos a recibir en new información del contexto, que es básicamente el propio cli. Pero luego también el nombre y el last name que acabamos de ejecutar, de estos dos. ¿Ok? Una vez los tenemos, nosotros vamos a comprobar que para empezar existan. Entonces yo voy a decirle, si no hay un nombre o no hay un last name, entonces vamos a colocarle aquí que falle. Entonces voy a decirle aquí el nombre
y el apellido son requeridos. ¿Ok? Ahora, si por todo lo contrario si hay datos en ambos, entonces voy a decirle vamos a utilizar JSON Manager. Y aquí vamos a necesitar de hecho la función de leer nuevamente. ¿Por qué leer? Porque nosotros tenemos que primero saber los datos que ya tenemos hasta este momento y añadir uno nuevo. Ok, entonces aquí voy a decirle vas a leer los datos. Esto va a dar un arreglo de usuarios. Vamos a llamarle data. Ok. Y nosotros vamos a hacer lo siguiente. Si ya tenemos un usuario que tiene un ID 1, ID 2 y ID 3, el ID siguiente debería ser ID 4. Entonces, para poder hacer eso, yo le voy a decir, primero vamos a contar la longitud de los datos, que hasta este momento serían 3, 1, 2 y 3. Entonces, si yo quiero que el siguiente sea un cuarto, vamos a sumarle 1. Entonces, la longitud, esto va a devolver 3. Entonces, yo le voy a decir, súmale 1. Este va a ser el ID. Vamos a colocarle new ID como nombre de variable. Y ahora vamos a crear el nuevo dato. Entonces voy a decirle, vas a crear una variable que se llame, por ejemplo, new user. Y new user va a tener los siguientes campos. De hecho, voy a colocarle de esta forma, separados. Entonces el campo ID va a ser el new ID. Luego el name. Vamos a colocarle aquí el name, va a ser el nombre que estamos recibiendo. Y el last name que estamos recibiendo aquí en la función. Este tan solo es un diccionario que al final va a representar lo que sería un objeto dentro de este JSON. Entonces aquí lo que voy a hacer es que cuando se crea el nuevo usuario vamos a añadírselo. Y ya bueno, aquí es donde tenemos que crear ahora nuestra función de escribir también, porque tenemos que alterar el dato JSON que tenemos en nuestro archivo. Entonces lo que vamos a hacer es decirle que este write JSON ya no vamos a pasar, sino que vamos a decirle que va a abrir primero el archivo que se llama, por ejemplo, data.json. Vamos a darle permiso de escritura. Vamos a colocarle con el alias de f. Y voy a decirle que vamos a utilizar su función JSONDump. El JSONDump lo que va a hacer es que va a tomar los datos y va a reescribirlos dentro del archivo. Ahora estos datos los tengo que recibir de algún lado. Voy a decirle que lo va a recibir en la misma función. Y ya estaría. ¿Ok? Entonces de esta forma nosotros vamos a poder llamar también el módulo de WriteJSON. ¿Ok? Entonces ahora si nosotros venimos aquí en Clip. Recuerden que ya tengo el JSON Manager, entonces le voy a decir, ok, vamos a utilizar de JSON Manager, su WriteJSON, y de aquí voy a recibir los datos, ok. Estos datos de hecho son tan solo digamos, el nuevo arreglo. Entonces yo cómo hago para que este objeto esté dentro de este arreglo nuevo que ya había leído. Simplemente como es un array le voy a decir data.append, y aquí le voy a pasar lo que sería el new user, y ya estaría. De hecho hasta podemos verlo, miren, puedo decirle print data. Y cuando yo haga un new, me va a mostrar el nuevo arreglo con el nuevo dato. Vamos a verlo antes de guardarlo, porque aquí no lo estoy escribiendo en el JSON aún. Entonces vamos a verlo. Entonces le digo python clip.py primero. Va a ver que ahora tengo un comando new. Entonces le digo new. Doy un enter. Y me dice, se requiere la opción name. Ok. De hecho hasta puedo decir new-help. Y miren, me dice que new-help recibe un nombre que es un texto. Y este es el nombre del usuario, que es requerido. El last name es también un nombre de el apellido de un usuario, que es requerido. Y ya está. Entonces yo le digo, ok, tengo que pasarle un --name. José, por ejemplo. --last name. Pérez, por ejemplo. Doy, last name nada más. Pérez. Enter. Y claro, aquí tengo un error. Vamos a ver cuál es el tema. Probablemente sea el asunto con los argumentos de CTX. Ok, el asunto aquí es con este CTX que tenemos, que para poder recibirlo tenemos que añadir una opción más que se llama click pass context. Ahora, ¿para qué sirve este CTX? Bueno, cuando nosotros, digamos, no tenemos datos, como por ejemplo, no estamos recibiendo un name o un last name, él va a lanzar este error. Es por eso que él lo necesita. Ok, es para que simplemente muestre un error por la consola que estamos ejecutando. Vamos a ejecutarlo. Y pueden ver que ahora como le estoy pasando los datos, allí están los datos que ya teníamos, Faz, María y Juan, pero ahora también está José. Entonces con esto ya tengo el arreglo nuevo, el arreglo con todos los datos, más el nuevo dato que acabo de crear. Y ahora si yo quiero guardarlo, simplemente le digo, ok, ya no quiero verlos por consola, guarda esos datos. Y ya está, una vez guardados los datos, simplemente voy a decirle, vamos a imprimir lo que sería un mensaje de consola que diga, por ejemplo, el usuario ha sido creado satisfactoriamente. Vamos a colocarle con ID, with ID, new ID. ¿Okay? Vamos a ejecutarlo entonces. Le digo, ejecuta esto. Y miren, me dice el usuario José Pérez ha sido creado satisfactoriamente con ID 4. Entonces, si yo vengo aquí en Data, pueden ver que aquí, claro, aparece en este formato porque lo ha escrito, lo ha sobrescrito. Y bueno, si nosotros queremos verlo un poco mejor, pueden darle Format Document. Aquí, si quiero formatearlo, voy a darle a configurar, seleccionen JSON y nada más.
Y pueden ver que aquí están los datos, el ID1, ID2, ID3, ID4, ya se guardó. Entonces si yo vengo aquí y creo otro más, quiero otro usuario que se llame, por ejemplo, vamos a colocarle Marcos, aquí voy a colocarle Marcos, no lo sé, Luna, por ejemplo, Enter. Se alteró el arreglo y si yo lo formateo otra vez, pueden ver que apareció el quinto usuario. Entonces así se va añadiendo y añadiendo. Ahora esto de aquí, como está siendo leído por el otro comando, también puedo decir python cli.py y puedo decirle aquí users. Doy un enter y allí están todos los usuarios. Entonces no tengo que entrar en el JSON para verlos. Ok, entonces ya tenemos la lista de usuarios. Estamos creando un nuevo usuario. Ahora, ¿cómo hacemos para obtener un único usuario? Bueno, vamos a crearlo. Aquí lo que voy a hacer es que voy a crear otro comando debajo de def_users. Este comando se va a llamar user en singular. Y lo que voy a esperar es un ID. ¿Por qué un ID? Porque cuando yo tengo todos los usuarios, tengo que saber cómo buscarlo. Entonces voy a decirle que a partir de estos números, que son únicos, voy a estar buscando un usuario. Cuando yo busque el usuario 5, me debe dar toda esta información. Cuando busque el usuario 3, debe darme toda esta información. Y así. Entonces lo que voy a hacer es decirle, ok, este es un cli command. Ok. Esto de aquí vamos a decirle que va a recibir un argumento. Entonces lo mismo, click.argument. Y le voy a decir que, de hecho aquí pueden ver que estoy usando otro término. Aquí podrían ver que yo estaba usando option. Esto es para colocar el --name con un valor. El argument, digamos que es algo similar. Incluso prefiero que lo vean en su documentación. Pueden buscarlo como python click. Ok. Y bueno, aquí les voy a mostrar un poco más en detalle qué es cada uno. Por ejemplo, nosotros tenemos las opciones que son el --command, que es esto de aquí. Ahora, también está lo que es el argument. Pueden buscarlo como argument aquí. Ok. Y los argumentos, a diferencia de lo que nosotros teníamos con el --, los argumentos son el valor que tú le pasas a tu comando. Por ejemplo, aquí tiene el argumento filename y el argumento filename dice que lo va a pasar aquí en su comando touch. Entonces touch filename, es decir, no necesita el --, ¿ok? Entonces en nuestro caso yo le digo que cuando pase, por ejemplo, aquí cuando ejecute python cli y user 1 va a buscar el usuario 1, el user 2, el usuario 2 y así, ¿ok? Si fuera una opción tendría que colocarlo como --id 1, por ejemplo. Pero bueno, en este caso no es una opción. Entonces lo que voy a hacer aquí es decirle que si estamos recibiendo un argumento que es un ID, entonces vamos a buscarlo, vamos a buscarlo dentro del arreglo con un find, por ejemplo, o un recorrido. Entonces primero necesito el arreglo. Entonces le digo de data JSON-manager.read JSON. Este va a ser el arreglo de todos los usuarios. Entonces una vez tengo el arreglo vamos a recorrerlos. Entonces le digo, primero vamos a utilizar aquí una función next, ok, de Python, y voy a decirle que en la función x vamos a llamarle para x en data, es decir, vamos a recorrer uno a uno de los elementos. Le voy a decir si el elemento que está recorriendo en su propiedad id es igual al id que estamos recibiendo, entonces esto lo que va a hacer es que nos va a dar el usuario. Entonces voy a guardar el usuario. Ahora, caso contrario, simplemente devuélvenos none si no lo encontraste. Entonces esto va a devolvernos un usuario y nosotros podemos confirmar. Debajo le podemos decir, ok, si el usuario entonces es none, significa que no encontró nada. Entonces voy a mandar un mensaje por consola que diga el usuario con ese ID no fue encontrado. Pero si lo encontró, que me devuelva la información de su usuario. Entonces voy a devolverle el user ID, el nombre y el last name. ¿Ok? Entonces lo único que estoy haciendo es decirle, por cada dato dentro del arreglo de datos, vamos a comprobar si X en su propiedad, o bueno, en su valor ID, es igual al ID que estoy buscando. Vas a guardarlo en X y al final es lo que va a devolver. Entonces, si yo hago esto, le digo python cli.py, doy un enter. Ok, no puedo determinar el nombre para el argumento. Ok, el asunto es aquí, que me olvidé darle el nombre de ID. Entonces el argumento le voy a decir, el argumento se va a llamar ID. Entonces vamos a colocarle aquí argument ese ID. Y aquí le podemos colocar el tipo incluso. Entonces si nosotros esperamos un número, vamos a colocarle un entero. También hay otros, pero bueno, es el que necesitamos. Entonces vamos a ejecutarlo ahora sí, python cli.py. Y pueden ver que ahora hay un comando llamado user en singular. Entonces le digo cli.py y user y doy un enter. Y miren, pueden ver que me dice se requiere el argumento ID. Ok, entonces le digo ok, le voy a pasar el user con un número, 1 por ejemplo. Y pueden ver que me devuelve el usuario 1. Ahora yo le busco el usuario 5, me da el usuario 5. Pero busco el usuario 8 por ejemplo, que no existe. Y me dice el usuario con el ID 8 no fue encontrado. Ok, entonces en otras palabras ya estoy ejecutando una búsqueda de un solo usuario a partir del ID. Ahora esto es también muy similar para el delete. De hecho hasta puedo copiarlo. Porque para el delete yo también tengo que colocar un ID de un usuario que quiero eliminar. Es decir, yo puedo decirle de user. De hecho no user, puedo llamarle delete. Le voy a decir elimina el usuario 8.
y lo va a buscar y lo va a quitar. Entonces es prácticamente lo mismo. Vamos a pegarlo aquí debajo. Solo que aquí ya no se va a llamar user, el comando se va a llamar delete. También va a recibir un argumento, también es un comando individual. Tiene que leer los datos, tiene que buscarlo. Y aquí es donde yo voy a eliminarlo. Entonces yo le digo, si el usuario es none, devuelve el usuario no encontrado. Pero si sí lo encontraste, no quiero que lo muestres por consola, sino que quiero que lo quites del arreglo o de la lista. Entonces le voy a decir de data.remove y le voy a dar el usuario que acaba de encontrar. Y luego simplemente vamos a sobreescribirlo. De hecho hasta puedo imprimir data para que puedan ver primero qué es lo que tenemos. ¿Ok? Entonces vamos a primero ver todos los usuarios. ¿Ok? Entonces le digo Python click users. Ahí están todos los usuarios. Yo le digo busca el usuario 5. Ahí está. Ahora le voy a decir, en lugar de buscar, le voy a decir delete. Elimina el usuario 5. Y miren, ahora tengo el usuario 1, 2, 3, 4 y no está el usuario 5, lo ha quitado. Entonces aquí le digo, ok, estos son los datos que yo quiero que almacenes. Entonces JSON manager.write.json con los datos. Vas a guardar esos datos. Y luego puedes mostrar un mensaje que diga algo como usuario con ID eliminado satisfactoriamente. Entonces nosotros vamos a verlo por aquí por consola. Le digo Python click delete 5. Ok, me dice que lo he eliminado satisfactoriamente. Si lo ejecuto nuevamente me dice que no fue encontrado. Y si yo vengo en data, pueden ver que no está el usuario 5. 1, 2, 3, 4 nada más. Ok, entonces con esto ya hemos eliminado. Ok, entonces ahora vamos a hacer el último comando, que sería el actualizar. Entonces vamos a colocarlo por aquí. De hecho vamos a copiar algunas cosas. Vamos a hacerlo desde cero para poder verlo paso a paso. Entonces primero voy a crear un comando. Ese comando se va a llamar update. El update lo que va a hacer es que va a tomar un ID como argumento sería. Vamos a buscarlo. Entonces esto sería muy similar a lo anterior. Click.argument. Vamos a decirle que es un ID de tipo entero. Pero además de esto también necesitamos recibir lo que serían las opciones para poder actualizar el nombre y un apellido. Entonces voy a colocarle aquí desde click.option y aquí voy a recibir lo que sería el nombre de un usuario y también el apellido de un usuario. Entonces aquí también voy a recibir el nombre y el apellido. Ahora incluso también podría recibir el contexto, pero bueno, para ese caso simplemente si no lo encuentra pues voy a pasar de eso, ¿ok? Pero también podría colocarle aquí de nuevo click.passContext para poder recibir el contexto y mandar un mensaje en la consola. Pero bueno, de momento vamos a dejarlo así. Entonces le digo aquí de JSON Manager, de hecho voy a crear una variable llamada data que va a leer los datos que tengamos hasta este momento. Luego voy a recorrer, le digo por cada usuario en data, que es la lista, vamos a estar diciéndole una comprobación si el usuario actual que estamos recorriendo en su propiedad ID es igual al ID que está buscando, entonces significa que sí lo encontró. Entonces si lo encontró, pues vamos a actualizarlo. Le digo si el nombre no está en none, es decir, en otras palabras le digo si me está pasando un nombre, entonces vamos a actualizar ese nombre. Le digo user en su propiedad de name va a ser igual a name. Ahora si por el contrario no me pasó nada, pero sí me pasó last name, también voy a hacer la comprobación. Le digo si last name is not none, es decir, también tiene un dato, pues entonces actualiza el last name. Caso contrario, pues simplemente vamos a darle un break para que salga del bucle y acabe allí, que ya no continúe si no encuentro nada. Y si actualizó, pues vamos a colocarle aquí un JSON Manager al final que guarde los datos del nuevo arreglo que acaba de actualizar. Y luego un mensaje que simplemente dígalo como usuario con ID actualizado satisfactoriamente. Ok, entonces vamos a verlo. Si yo ahora aquí le digo ahora python click.py, vamos a ver que tengo un nuevo comando llamado update. Entonces le digo click.py update simplemente y me dice se requiere un ID. Entonces vamos a ver los usuarios primero. Le digo quiero ver todos los usuarios. Tengo el usuario 1 que es fast test. Por ejemplo, quiero actualizar test. Entonces le digo python click.py y le digo que el usuario 1 quiero actualizar el last name. Vamos a colocar el last name y aquí vamos a colocarle un apellido. Por ejemplo, vamos a colocarle, no lo sé, Luna, por ejemplo. Vamos a colocarle aquí no such command. Ok, el asunto aquí es que este click.py lo he colocado mal. Tengo que colocarle aquí el update para que sepa qué comando está recibiendo el argumento. Y ahora sí, pueden ver que me dice el usuario con ID 1 actualizado satisfactoriamente. Entonces vamos a ver los usuarios. Y me dice que ahora fast tiene un nuevo apellido. Ok, ahora lo mismo, si quiero actualizar un nombre, por ejemplo el usuario 3, le digo de Python click, podemos actualizar el usuario 3, en donde el nombre ya no va a ser Juan, sino vamos a llamarle, por ejemplo, vamos a colocarle Roberto, por ejemplo.
actualizada satisfactoriamente, y si veo a todos los usuarios, me dice que el usuario ha sido actualizado satisfactoriamente. Ahora, si yo vengo aquí en Data, esto debe estar reflejado. De hecho, aquí vamos a formatearlo. Y pueden ver que ya está todos los usuarios actualizados con los datos que he venido cambiando. Y ya estaría básicamente. Con esto pueden ver que ha sido muy fácil crear una herramienta de un CLI utilizando simplemente un paquete que nos simplifica mucho digamos el aceptar argumentos, opciones. Aunque desde ya les digo que no es lo único que hace, porque si ven en su documentación, tiene una documentación bastante extensa. Es decir, tiene más métodos que permiten no solamente especificar, por ejemplo, los argumentos y las opciones, sino que también pueden especificar, por ejemplo, lo que son las validaciones y agrupar distintos comandos que pertenecen a lo mismo. Entonces aquí pueden colocar, por ejemplo, grupos de comandos, pueden separarlos, pueden tener también otros nombres o otros alias para que no solamente funcione con uno, sino con una abreviación, por ejemplo. Luego también tiene la ejecución de múltiples comandos bajo un mismo nombre. Entonces este paquete es bastante práctico, tiene muchas consideraciones de programas de consola bastante típicos. Entonces podrían probarlo eventualmente o pueden ir probando con otros métodos que vean en la documentación. Y ya estaría. Espero que con esto lo hayan entendido, que con esto ya tengan una idea clara de cómo crear al menos un programa de consolas con este paquete. Y si tienen otra duda simplemente pueden dejar en los comentarios y nos vemos en un siguiente ejemplo.